patologías que frecuentemente atendemos en esta área es enfermedad de disco intervertebral. Yo creo que es muy importante para entender la patología de esta enfermedad empezar hablando de la anatomía. Tenemos la columna está conformada por vértebras. Esas vértebras tienen cuerpos vertebrales. Entre esos cuerpos vertebrales encontramos los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales, la función que tienen es darle, amortiguar a las cargas que puede tener la columna, pero también le da cierta flexibilidad, ¿ok? Dentro de lo que cabe. Esto es que le da pues cierta estabilidad a la columna, ¿ok? El disco intervertebral tiene cierta conformación. El disco en su periferia tiene un anillo fibroso. Ese anillo fibroso prácticamente está constituido por colágeno. Ese colágeno está distribuido en fibras paralelas que cuando hay cargas de presión se mueven entre ellas. Esto es muy importante, el hecho de que esté distribuido en láminas, en esas fibras estén acomodadas, porque se ha visto en algunos estudios histopatológicos que esas fibras están interrumpidas parcialmente en lo que es la porción dorsal. Esto es muy importante para la patología de enfermedad de disco intervertebral. Aparte de que el anillo fibroso en su porción dorsal es más delgado. Entonces, esas dos cosas se ha visto que favorecen que siempre las hernias discales sean hacia dorsal, ¿ok? Que por lo tanto ese disco entre en lo que es el canal vertebral y por lo tanto presione lo que es el cordón medular. Otra de las partes del disco que es muy importante es el núcleo pulposo. El núcleo pulposo en su mayoría es agua y glucosaminoglicanos, ¿ok? Estos compuestos efectivamente le dan esa, así como su nombre lo dice, una consistencia como gelatinosa, ¿ok? También tenemos otro tipo de estructuras que son importantes, como por ejemplo las placas terminales, que las placas terminales están entre el cuerpo vertebral y entre el disco. Entonces hace una unión entre estos. Se ha visto también en estudios histopatológicos que en ese cartílago, en esa placa terminal, hay conductos que nos ayudan a la nutrición del disco. Conforme va pasando la edad, también se ha visto que esos conductos ya no son viables y nos afecta la nutrición del disco, ¿ok? Otras estructuras de las cuales podemos llegar a escuchar hablar cuando se menciona esta enfermedad es los ligamentos. De los más importantes está el ligamento longitudinal dorsal, que va por el canal vertebral, y este es muy inervado. Se dice que esto es lo que causa dolor cuando hay una herniación de disco, por esta alta inervación que hay, porque hace contacto con este ligamento y es lo que da el dolor en una discopatía. También está el ligamento longitudinal ventral, que va por la porción ventral de los cuerpos vertebrales. Está otro ligamento importante que es el intercapita, que ese lo que nos da es estabilidad en cierta porción de la columna, como un extra. Es por eso que en esta porción vemos menos herniación de disco, que es entre T2 y T10, ¿ok? Por ese plus de estabilidad en esta porción, ¿ok? Ya teniendo la anatomía, podemos hablar de cómo es que se da la degeneración del disco. Hay dos tipos de degeneración, la condroide y la fibrosa. La condroide tiene tres características muy puntuales. Una es que se pierden los glucosaminoglicanos del núcleo pulposo y se disminuye también el agua que tiene el núcleo pulposo.
y otra es que disminuye también la cantidad de colágeno en el anillo fibroso. Entonces estos tres compuestos lo que nos da es una pérdida de la elasticidad del disco, de esa hidroelasticidad. Entonces eso lo hace más susceptible a las presiones, ¿ok? Este tipo de degeneración es bien importante en los pacientes que son condrodistróficos, que es el Dachshund, el Teckel, por ejemplo, son las más frecuentes. Que se han hecho estudios en estos pacientes, sobre todo por la conformación que tienen una columna muy larga y patitas bien cortitas, entonces eso hace que la columna sea inestable. Entonces es por eso que en estos pacientes vemos mucho este tipo de patología, pero también hay ese tipo de cambios en el disco desde muy temprana edad. Pues estamos hablando que a partir de los 2 meses se han encontrado pacientes de estas razas en donde empieza ese proceso degenerativo, de tal forma que ya cuando tienen 1 año o 2 años, el núcleo pulposo de sus discos en un 70-90%, ese núcleo gelatinoso ya está sustituido por cartílago hialino. Y pues predispone a que tengamos pacientes con enfermedad de disco intervertebral. Otro tipo de degeneración que tenemos es la fibrosa. Prácticamente 2 características en esta degeneración. Una es que el núcleo pulposo empieza a tener más colágeno fibroso. Entonces se dice que el núcleo pulposo se empieza como a bombar, y lo que hace al abombarse es desplazarse hacia dorsal, y lo que hace es debilitar el anillo. Ya de por sí es más delgado el anillo fibroso en su porción dorsal, pues bueno, si se abomba el núcleo, todavía se adelgaza más, se debilita, entonces predispone a que haya protusiones del disco. Esta degeneración generalmente la vemos en pacientes no condrodistróficos, o sea, en cualquier otro paciente que no sea los que describimos con anterioridad, y generalmente es un proceso crónico, o sea, degenerativo, ¿ok? Entonces lo vemos más en pacientes que tienen mayor edad. Ya teniendo estos 2 tipos de degeneraciones, podemos entender qué es lo que pasa cuando hay una herniación de disco. Y las más comunes que tenemos, generalmente les llamamos Hansen 1 y Hansen 2. Hansen 1 está asociada a la degeneración condroide, y Hansen 2 está asociada a la fibrosa, ¿ok? Entonces ya de esa forma las podemos clasificar mejor, las podemos entender mejor. Entonces cuando tenemos Hansen 1, lo que pasa es que ya habíamos dicho que pierde la hidroelasticidad de ese disco, entonces ese núcleo que ya es muy rígido, ese contenido, lo que hace es salir del núcleo pulposo, ese material sale, rompe ese anillo fibroso, y lo que hace es ir al canal medular y comprimir el cordón medular, ¿ok? Entonces, por lo tanto, como se asocia a esa degeneración condroide, donde lo vemos más Hansen 1, generalmente es en pacientes condrodistróficos, ¿ok? Y Hansen 2 está asociada a la fibrosa, por lo tanto, aquí ¿qué es lo que pasa? Como ya les había explicado, lo que hace es como abombarse de la porción dorsal. Entonces lo que hace es empujar, y hay veces que hay ruptura parcial o nada más debilitamiento del anillo fibroso, y lo que hace es hacer como un chipotito. Entonces no sale el contenido, sino que hace como una protuberancia que indirectamente, aunque no hay un material ahí que salga del disco, sí hay una compresión de la médula. Entonces esto también, como se asocia a una degeneración fibrosa, pues la encontramos en pacientes no condrodistróficos, y generalmente en la historia clínica nos indica como cronicidad, o sea que ya lleva un tiempo que se ha ido degenerando, ¿ok?
Esos son los más comunes que tenemos. Entonces, en Hansen 1, como hay una salida del núcleo pulposo, ahí lo que tenemos se le llama extrusión. Y en Hansen 2, como lo que tenemos es como esa protuberancia, se le llama protusión. ¿Okay? El diagnóstico de esta enfermedad se hace obviamente desde la historia clínica, desde la reseña de nuestro paciente es más, si es un Tekel, un Dachshund, Cocker, ya nos va indicando qué podría ser, ¿no? La edad, cómo ha ido evolucionando el problema, la sinología. De ahí nos vamos a un examen neurológico. En nuestro examen neurológico, desde ver cómo se desplaza nuestro paciente, si está atáxico, desde también valorar propiocepción, evaluar reflejos espinales, evaluar sensibilidad superficial, profunda, nos va delimitando un área de dónde podría estar, porque tenemos un montón de discos a lo largo de la columna. Entonces lo que nos hace es decir, bueno, yo creo que está en la región lumbosacra, o yo creo que está en la región cervical. Entonces nosotros nos vamos a hacer un estudio radiográfico, generalmente como primera opción, para evaluar si realmente vemos algo ahí. No siempre es diagnóstico definitivo tomar un estudio radiográfico, pero en algunos pacientes podemos llegar a ver disminución en cuanto al espacio intervertebral. Si lo comparamos con los demás espacios, vemos una reducción. También podríamos llegar a ver mineralización de los discos, entonces se ven más blanquecinos, un material blanquecino entre las vértebras, ¿no? No siempre pasa.